Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bien, hay una situación preocupante, si bien seguimos en pandemia, los años más duros de esta crisis sanitaria, provocó que, por supuesto, todo el trabajo que se hacía en los centros de salud estuviera orientado a poder aplacar la crisis. Bueno, ¿qué provocó eso? Aparte de una serie de situaciones, el que muchas patologías quedaran en espera, que ya vino a aumentar lo que existía antes de esta crisis, que era también muchas personas que estaban esperando una atención para diferentes afecciones. Bueno, en marco de todo esto, se generó por parte del gobierno la estrategia de resolución de las listas de espera. De a poco se ha ido trabajando con esto y por lo menos en el caso del Servicio de Salud Talcahuano se ha reducido en 60 días esta lista de espera quirúrgica. Bueno, para hablar de esto, para hablar cómo lo están haciendo, cuáles son las estrategias, es que ya estamos en contacto con Francisco Cortés, el director subrogante del Servicio de Salud Talcahuano. ¿Cómo está, director? Muchas gracias por acompañarnos en Mesa de Noticias. Muy buenos días, director. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como cuentan, luego de estos 3 años de pandemia, en donde todas las acciones del servicio de salud se dieron vuelta a poder hacer frente a esa pandemia. Eso quiso decir complejización de camas, ocupar los pabellones de libre elección en crear camas de críticas, etcétera. Obviamente trajo que tuviéramos que postergar atenciones de salud electivas que venían con bastantes años. El año 2021, el Servicio de Salud de Talcahuano, en cada minuto en que nos permitía la pandemia, nos volvíamos a reactivar, abriendo nuestros pabellones, haciendo llamado a nuestros pacientes de acuerdo a su antigüedad y complejidad, lo cual se vio fuertemente reforzado el año 2022 con recursos extraordinarios que ingresaron a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con lo cual, mediante diferentes estrategias, llámese, por una parte, extender el horario entre 8 y 9 de la noche. Segundo, poder tener turnos a la hora de almuerzo en donde se hacen los cambios de turno de pabellón y con eso no perder una cirugía por pabellón. Y lo otro, poder hacer compras de servicios los días sábado y domingo inclusive. Hemos podido desarrollar ya al cierre del 2022 más de 25.000 cirugías, lo cual nos permite bajar la mediana de promedio de espera en 60 días, llegando a los 346 días, como mediana de espera. Y en este año 2023, con el anuncio que hizo el presidente el día sábado respecto a financiamientos especiales que van a venir para este mismo efecto, continuaremos con los programas especiales, en lo cual estas mismas estrategias se replicarán estos 4 primeros meses del año, con el objetivo principal de, uno, bajar tiempos de espera, o sea, tanto bajar cantidad de cirugía como las más antiguas primero, y segundo, trabajar como red en el sentido de que en nuestros 3 hospitales, en Penco, Lirquén, en Tomé y en Higueras, vamos a dar frente a los diferentes tipos de cirugía de acuerdo a sus complejidades. Ahí, director, bueno, a propósito también de la pandemia, hubo un refuerzo de dotación de personal para enfrentar esta emergencia sanitaria y de parte de los funcionarios siempre se hablaba que a veces en el sector público una de las falencias que no deja avanzar en poder mejorar las atenciones también, como el caso de la lista de espera, tiene que ver con la escasez de personal, de que a lo mejor deberían tener una mayor cantidad entonces de funcionarios para poder hacer frente a esta lista de espera. ¿Lo ve así también? ¿Es parte de la estrategia aumentar la dotación o esta estrategia entonces que usted nos ha mencionado se puede hacer con el equipo, la cantidad de funcionarios que se mantenían desde un principio? Efectivamente, como usted señala, durante este proceso ha existido
los cargos a honoraria suma alzada COVID, que vinieron a potenciar todo el desarrollo de acciones en eso. Pero como también lo que es la pandemia no ha terminado, pero sí ha ido bajando su nivel de impacto en camas críticas y otros, esos recursos han ido disminuyendo, pero de forma muy paulatina, porque también se ocupan en esta reactivación. Y hay un plan para irlos disminuyendo que lo estamos trabajando con cada uno de los hospitales, porque a la vez en este primer semestre va a haber disminución de parte de estos recursos, pero también va a haber inyección, lo que yo le contaba de los recursos para listas de esperas quirúrgicas, primera consulta mental, y también para los post-COVID, además de cargos que se han entregado y que estamos muy felices como Servicio de Salud Talcahuano, nos han llegado más de 30 cargos que están orientados a estas mismas estrategias, por ejemplo, la principal ODOM, hospitalización domiciliaria, donde podemos hacer el seguimiento de nuestros pacientes y no tenerlos hospitalizados en una cama in situ en el hospital, y nos permite dar resolución a los pacientes quirúrgicos y médicos que requerimos que su bajada de complejidad sea dentro del hospital. Estamos conversando con el director subrogante del Servicio de Salud Talcahuano, Francisco Cortés, quien nos está detallando todas estas acciones que se están haciendo en el marco de la estrategia de resolución de las listas de espera. Esto con el objetivo de ir bajándolas, de poder hacer más corta la espera de pacientes de diversas patologías. Y justamente de eso le quiero preguntar, director, ¿qué es lo que se está priorizando? Hablemos un poco ya desde la perspectiva de estas acciones que se están haciendo. ¿Qué patologías se están priorizando? Usted hablaba de una media de espera de pues cerca de un año, poquito más de un año más o menos de las personas. ¿Qué es lo más que están detectados en la data? ¿Cuánto es la cantidad más alta de espera que tienen los pacientes? Primero, patología. ¿Qué patología sí, se hoy 2019, mire, son varias la forma de priorizar, pero se basan en dos. Primero, la antigüedad. Perfecto. Y segundo, las patologías que tenemos con mayor cantidad de lista de espera, que en el caso nuestro se concentran en traumatología y cirugía y oftalmología, que hemos podido bajar importantemente el año 2022, así que ya no se nos presenta como una de las cirugías con más retraso el año 2023. Pero es principalmente lo que usted señala, que son las cirugías que tenemos mayor cantidad y las más antiguas, con lo cual, mediante el ordenamiento de cómo lo hacemos, logramos bajar cantidad y tiempo, con lo cual logramos medianas de tiempo, o sea, que tengan tiempos más adecuados de solución nuestros usuarios y usuarias a sus patologías. Ahí también, director. Ya está en lista de espera, obviamente. ¿Sí? No, sí, continúen, no se preocupe. Parece que estábamos con una especie de fase, ¿no? No, solo... Sí, perdón, no, solo decir que a medida que vamos sacando listas de espera, también van ingresando nuevos usuarios a listas de espera. Por lo tanto, lo que uno va disminuyendo son las brechas, las cantidades. Hoy en cirugía también nos quedan sobre 25.000 cirugías en lista de espera y en consulta sobre 35.000, si mal no me equivoco en la cifra. Pero los esfuerzos y estos esfuerzos extraordinarios permiten que lo que sale resuelto es más que lo que ingresa. Por lo tanto, efectivamente, vamos disminuyendo las brechas y esperamos que el 2023 sea tan exitoso como el 2022. Por eso ya estamos trabajando en ello. Ya partimos en los primeros sábados. Estamos también toda la gestión de vacaciones, etcétera, de nuestros equipos para poder coordinar bien con los pacientes.
para poder dar solución lo antes posible a sus necesidades. Ahí, director, respecto al tema de las patologías y a propósito también de la pandemia y no consulta que realizaron muchas personas por temor a acudir a los centros de salud, ¿ha cambiado entonces hoy día el tipo de patologías entonces y la priorización? ¿Hay personas que están más graves a propósito a lo mejor de esta no consulta que se realizó durante los meses más complejos de la pandemia? Sí, lo que tú señalas es una realidad tanto a nivel primario de salud como a nivel terciario. Las personas no salieron por temor y nos hicieron, vayamos primero al nivel primario de salud, nos hicieron los controles de rigor, los controles periódicos, por lo cual los pacientes que hoy estamos atendiendo ya están con más complejidades. Y de la misma forma, los pacientes que estaban para atención quirúrgica, que no pudo ser satisfecha adecuadamente en estos años, al contactarlo ahora, al actualizar los exámenes, muchos de ellos tienen otras patologías y obviamente es más complejidad. Uno lo ve en los pesos GRD, que es la forma de financiamiento, que es un peso más alto, en donde hay más complejidad, pero dentro de todo tenemos los grupos de especialistas en el Servicio de Salud Talcahuano que hemos podido hacer frente para ello. Director, en ese contexto, porque claro, las listas de espera, usted dice, van ingresando nuevas patologías o nuevas personas con necesidades de atención, más lo que está ahí un poco en congestión. ¿Hay oportunidad dentro de estas acciones y dentro de esta estrategia de resolución de lista de espera como para imponderables? ¿A qué voy? A que hoy día, por ejemplo, el Servicio de Salud Concepción está con una problemática de paralización en algunos de sus recintos hospitalarios y eso afecta justamente el tema de la cirugía. Desde el Servicio de Salud Talcahuano, ¿han ido ustedes como sondeando algún tipo de espacio para considerar lo imponderable, pensando en que a lo mejor, y ojalá no sea así, la pandemia, por ejemplo, se vuelva a reactivar, que se necesite destinar más o más atención a esta temática? Entonces, mi pregunta va, ¿hay espacio un poco para el imponderable dentro de esta carrera contra el tiempo que son disminuir las listas de espera? Lamentablemente los imponderables, como tú bien dices, si hay imponderables como paro de pabellones u otro, siempre van a retrasar las listas de espera. Pero ahí tenemos que redoblar los esfuerzos, ponernos aún más creativos, pero con las herramientas que tenemos. Las herramientas que tenemos son 24 horas al día, pabellones que pudiésemos llegar a ocupar en algún minuto, y 7 días de la semana. Entonces, en ese marco nos manejamos. Obviamente, nosotros monitoreamos semana a semana la programación que tenemos, monitoreamos también la red, porque acá tenemos el Hospital Penco Lirquén y el Hospital Tomé, que tienen sus cirugías propias, pero también en espacios que tenemos en pabellón allá, en que podemos trasladar cirugías desde el hospital base, lo hacemos. Por lo tanto, yo te diría que si bien siempre estamos expuestos a imponderables, semana a semana planificamos para que el impacto de ellos, si es que aparecen, sea lo menor posible. Ahora, director, desde el otro lado, porque claro, acá hemos estado conversando acerca de los esfuerzos que está realizando el Servicio de Salud, pero en otras regiones también en un momento levantaron la alerta respecto a que los pacientes no estaban acudiendo a veces a las consultas y estaban perdiendo las horas que estaban agendadas para entonces acceder ahí a la cirugía. En el caso del Servicio de Salud Talcahuano, ¿cómo está la situación de respuesta de los pacientes también en poder acudir entonces a las horas agendadas para finalmente entonces concretar la cirugía? Sí, dentro de las estrategias que hemos aplicado ya hace más de 7 meses, es la contactabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo el listado de pacientes priorizados por cirugía y por años de antigüedad, hemos realizado un trabajo previo de contactabilidad, de que el paciente asista previamente,
que se hagan los controles prequirúrgicos. También hemos potenciado las unidades prequirúrgicas, cosa de que el paciente designado un día y una hora tenga todo el chequeo, tanto administrativo como quirúrgico, para poder ingresar. Con eso hemos disminuido la cantidad de inasistencia. Te puedo contar que a nivel de los servicios de salud de Chile, nosotros estamos dentro de las más altas productividades por pabellón, cerca de 4 cirugías diarias, y eso es también porque tú esto lo sabes más o menos un día antes, ante un paciente que por A, B o C, por un motivo propio, por un motivo de un examen, no se puede presentar. También hay pacientes, como tenemos estas listas de espera, que están hospitalizados y podemos subirlo a pabellón. Yo te diría que es mínimo la pérdida que tenemos, estamos bajo las medias nacionales de pérdidas que tenemos de pabellón, y eso yo te diría que todos los servicios porque estamos compartiendo buenas prácticas, entonces todos los servicios también a nivel país están subiéndose a estas buenas prácticas que nos han permitido tener al paciente preparado, como tú bien señalas, los escasos espacios de pabellón que están programados. Cuando un pabellón no parte a la hora, esas son otras cosas que también hacemos. Un pabellón no parte a la hora y generalmente significa una cirugía menos en el día. Por lo tanto, hay un compromiso a nivel también interno de los profesionales, de los funcionarios y funcionarias, que esto se resuelva. Si bien los recursos son importantes y se requiere el trabajar más de los 3.000 o casi 4.000 funcionarios que somos en nuestra red, que esto funcione. El director subrogante del Servicio de Salud Talcahuano, Francisco Cortés, acompañándonos en Mesa de Noticias, hablando de este importante tema de cómo se reducen las listas de espera. Esta ha sido una temática emblemática en todo lo que tiene que ver la salud, pero claro, ahora está mucho más impactado por este periodo de pandemia que, por supuesto, generó un retraso importante. Gracias, director, por acompañarnos en nuestro programa y venir a contarnos lo que está haciendo justamente los recintos hospitalarios ahí de Talcahuano, del Servicio de Salud Talcahuano. Muchas gracias a ustedes, que tengan un gran día y las felicito por su programa. Muchas gracias a usted. Bien, ahí lo teníamos. Importante temática, Leslie, es preocupante, hemos hablado en otras oportunidades. Claro, estos son las consecuencias de este periodo extenso en donde tú misma lo decías, gente que dejó de consultar, gente que quizás tuvo temor de contagiarse de COVID frente a otras patologías, y hoy día el sistema está tratando de absorber y de poder ir acortando estas brechas. Sí, lo importante son estas estrategias que se están aplicando entonces para aprovechar, como decía el director, las 24 horas del día ahí en pabellón. Sí, importante desafío. Ojalá que se pueda también congeniar con estos imponderables. El Servicio de Salud Concepción está viviendo un momento muy difícil con esta paralización, que eso también impacta muchísimo al trabajo de poder reducir estas listas de espera.